Buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, transición a la vida extrauterina. Es la etapa más vulnerable de la vida del ser humano, el nacer, ¿no? El pasar de un ambiente totalmente dependiente a ser totalmente autónomo de manera brusca. Todos los recién nacidos deben ser vigilados en esta etapa. ¿Cuáles son los objetivos? Vemos que tenemos que conocer los cambios que presenta el recién nacido para adaptarse a la vida extrauterina. Tenemos que reconocer los factores perinatales que van a afectar el periodo de adaptación. Brindar los cuidados óptimos. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos conocer en profundidad y en detalle la piedra angular de la medicina, que es la historia clínica. En este caso, la historia clínica materna. Conocer los factores de riesgo. Conocer el tipo de parto de este producto, si va a ser parto vaginal o parto abdominal o cesárea. Y el inicio del trabajo de parto. ¿Por qué es importante conocer el tipo de parto y saber si esta gestante ya ha iniciado trabajo de parto, ¿no? Preguntémonos, ¿es la compresión mecánica del tórax durante el nacimiento la principal fuerza responsable de reemplazo del líquido pulmonar por aire? Para responder esto vamos a revisar brevemente acerca del líquido pulmonar y cómo es la reabsorción de este líquido en el nacimiento. El líquido pulmonar fetal es importante para el desarrollo normal del pulmón. ¿Qué contiene? Contiene una alta concentración de cloro, sodio y potasio y una baja concentración de bicarbonato y proteínas. La fuerza dominante para la secreción de líquido pulmonar es el flujo de ion cloro. Durante el trabajo de parto y el nacimiento pasa de secretar cloro a reabsorber sodio. Vamos a ver aquí cómo es que esto pasa, esto sucede. Vemos aquí en la vida fetal, vemos aquí, este es el espacio aéreo potencial, ¿no? Que en la vida fetal contiene el líquido pulmonar. Vemos aquí la microcirculación, el drenaje linfático hacia el sistema venoso y el espacio intersticial. Durante la vida fetal, el cloro pasa del intersticio hacia el espacio aéreo potencial, de tal manera que este líquido pulmonar tiene alto contenido en cloro. Pero ¿qué pasa cuando se inicia el trabajo de parto? El inicio del trabajo de parto se generan muchas sustancias, muchos mediadores. Las hormonas tiroideas, los glucocorticoides, los beta-adrenérgicos, ¿qué es lo que hacen? Hacen que se activen los canales de sodio. Es decir, por un lado, esa secreción de cloro que se mantenía periquia pulmonar se bloquea bruscamente y se activan los canales de sodio. Estos canales de sodio, de manera pasiva, jalan agua del espacio alveolar potencial hacia la célula. Y de una manera activa, mediante la bomba sodio-potasio ATPasa, eliminan este sodio que ha pasado de manera pasiva
De manera activa es eliminado el sodio, es reabsorbido el sodio hacia el intersticio para ser drenado posteriormente hacia los linfáticos y al sistema venoso. Y esta activación de los canales de sodio y la bomba sodio-potasio ATPasa hace que también por las acoperinas, sobre todo las 5, se reabsorba el agua. Entonces, por eso es importante conocer el inicio del trabajo de parto. Si esta gestante cuyo producto va a nacer ya empezó trabajo de parto. De una respiración líquida, porque hay agua en el pulmón, a una respiración gaseosa. De la secreción de cloro a la reabsorción de sodio, como hemos visto. Los canales epiteliales de sodio en la literatura van a encontrar referidos de esta manera. Es el paso limitante para la reabsorción de sodio y clave en el movimiento transepitelial del líquido alveolar. Es decir, el mecanismo más importante para la depuración del líquido pulmonar es mediante los canales epiteliales de sodio. La compresión torácica cuando pasa por el canal vaginal es importante, pero en un poco porcentaje. Hasta el momento, la literatura da el paso más importante y clave es a través de la reabsorción de sodio por estos canales epiteliales de sodio que se activan mediante todas las sustancias y transmisores cuando se inicia el trabajo de parto. Vemos aquí esta imagen, vemos aquí, este es el alveolo, este es el espacio aéreo potencial que en la vida intrauterina está con líquido. Vemos aquí la producción de líquido, vemos cómo ingresa el cloro. Pero ya cuando se empieza a eliminar el líquido, el paso limitante y clave es la activación de los canales de sodio. Y sodio que jala sodio, jala agua. Vemos también aquí la importancia de las proteínas, la albúmina y las globulinas, para generar presión que a su vez ayude también a la depuración del líquido pulmonar. Vemos aquí, esta es la circulación fetal. Vamos a revisar en detalle algunas pautas muy importantes. Vemos aquí que la presión de oxígeno en la placenta es promedio entre 30 y 35 milímetros de mercurio. En la placenta se realiza el intercambio gaseoso. La placenta, de ahí está insertada el cordón umbilical. En ese cordón umbilical hay una vena umbilical y 2 arterias umbilicales. Observen que la vena umbilical, bueno, aquí estaría la placenta, la vena umbilical es única, o sigue un trayecto recto. En cambio, las arterias umbilicales son espiraladas. Entonces, se realiza el intercambio gaseoso en la placenta y aquí sale sangre oxigenada, por eso está en rojito. Esta vena umbilical lleva sangre oxigenada al hígado, pero en condiciones normales generalmente el 50% de la sangre va hacia el hígado y el otro 50% bypassea, ¿no? Mediante el ducto venoso, es un cortocircuito shunt que lleva la sangre de la vena umbilical hacia la vena cava inferior a través del ducto venoso o conducto de Arancio. Luego de pasado este shunt o cortocircuito, la presión de oxígeno baja a 26 a 28 milímetros de mercurio. Esta sangre oxigenada pasa a la aurícula derecha y a través de la aurícula derecha, en la aurícula derecha se encuentra el foramen oval y a través del foramen oval pasa la sangre oxigenada de la aurícula derecha
a la aurícula izquierda. El foramen oval es el segundo shunt. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y pasa a través de la aorta para irrigar cerebro, coronarias y miembros superiores. Luego, por la aorta, baja y tenemos acá las ilíacas. De todo el volumen sanguíneo, el 65% retorna a la placenta por medio de las dos arterias umbilicales, que son espiraladas, para reiniciar el intercambio gaseoso. El 35% por las ilíacas pasa hacia los miembros inferiores. Nótese aquí que vamos a ver que la presión de oxígeno cuando es llevada hacia las coronarias del cerebro es 25 milímetros de mercurio. Vemos aquí también la vena cava superior recoge la sangre poco oxigenada con una presión de oxígeno de 12 a 14 milímetros de mercurio, es llevada a la aurícula derecha. Esta pasa al ventrículo derecho y se dirige a los pulmones a través de la pulmonar. Pero recordemos que en la vida fetal los pulmones tienen una presión pulmonar incrementada. Por lo tanto, del volumen de sangre que pasa por la arteria pulmonar, al ofrecer resistencia alta pulmonar, entonces pasa del volumen de sangre solo un 10% hacia los pulmones. La gran mayoría del volumen pasa a la aorta descendente a través del ductus arterioso, que es el tercer shunt o cortocircuito. Vemos aquí que esto hace que la presión de oxígeno sea de 18 a 22 milímetros de mercurio. Entonces tenemos tres shunts: el ductus venoso, el foramen oval y el conducto arterioso. La presión pulmonar fetal está incrementada y el intercambio gaseoso se realiza en la placenta. La vena umbilical, sangre oxigenada; las arterias umbilicales, sangre poco oxigenada. Esto para mencionar, miren, una vena, acá está la placenta, una vena, dos arterias. La vena, a través de la vena umbilical, sangre oxigenada, está en rojo, y a través del ducto venoso va y pasea esto para ir hacia la cava inferior, aurícula derecha, pasa a través del segundo shunt, foramen oval, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale a través de la aorta, hacia los brazos, la cabeza, ¿no?, las coronarias, y acá de la pulmonar con la aorta descendente, el tercer shunt, que es el ducto arterioso. Esto es llevado a la sangre poco oxigenada, va a las piernas, miembros inferiores y retorna a la placenta a través de las arterias umbilicales. Notamos aquí que las venas, ¿no?, que retornan ya después del intercambio gaseoso van a la aurícula derecha, a través de la vena cava superior, van al ventrículo derecho, la sangre poco oxigenada, pasan por la pulmonar a los pulmones, pero como hay resistencia pulmonar incrementada, encuentra resistencia, por eso la mayoría de sangre pasa a la aorta a través del ductus arterioso. Aquí vemos el feto, acá vemos a la placenta, nuevamente dos arterias, sangre poco oxigenada, una vena. Viene la vena umbilical llevando la sangre oxigenada, viene el trayecto de las flechitas, y a través del ducto venoso, que es el primer shunt, bypasea el hígado hacia la cava inferior, pasa a la aurícula derecha a través del foramen oval. El segundo shunt pasa a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y va a la aorta. Una vez que lleva sangre hacia los brazos, al cerebro, al corazón,
Viene el tercer shunt, que es la unión de la pulmonar con la aorta, que es el ductus arterioso. Retorna, ¿no? A través, hasta la aorta descendente, pase a miembros inferiores por las ilíacas y el 65% regresa a la placenta, donde se produce el intercambio gaseoso y se reinicia nuevamente el ciclo. Vamos a ver. Vamos a ver este video donde vamos a ver de manera dinámica lo que hemos explicado. Veamos en silencio primero y luego es el feto, cerebro, miren la placenta. Vamos a ver, vamos a guiarnos. Miren, la vena umbilical en rojo, llevando sangre oxigenada, y las dos arterias umbilicales. Vamos a seguir una flechita y vamos a seguir el recorrido. Viene acá, primer shunt, ducto venoso, ¿no? Va a la cava inferior, aurícula derecha, foramen oval, segundo shunt, baja al ventrículo izquierdo, sube por la aorta hacia los miembros superiores, cerebro, y acá está el tercer shunt, que es el ductus arterioso. Luego la aorta descendente, va a los miembros inferiores y retorna a la placenta. Sigan el ritmo de la flecha. Vemos nuevamente. Sigamos. ¿Ven? Viene, 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 viene. Va por acá, baja, aorta, pasa acá, una parte hacia abajo y la otra parte retorna a la placenta. Muy bien. Vamos avanzando. Entonces, tenemos 3 shunts. El primero, conducto venoso de Arancio, que comunica la vena umbilical con la cava inferior. Segundo, el foramen oval es entre la aurícula derecha y aurícula izquierda. Y el conducto arterioso, la pulmonar con la aorta descendente. Entonces, cuando nace el bebé, cuando se produce el nacimiento, vemos que por estímulos táctiles, la temperatura, el oxígeno, ¿no? El neonato presenta un esfuerzo respiratorio. Este esfuerzo respiratorio traduce que el aire empiece a ingresar y a ir depurando el líquido pulmonar. Ahora, la depuración del líquido pulmonar se inicia horas antes del trabajo de parto y va a continuar después del parto, ¿no? Pero esto es importante, la presión que ejerce en el momento de llanto para romper la presión que trae intraútero y si ya inició trabajo de parto, ¿no? Si es un parto abdominal o cesárea, va a ir depurando el líquido a través de la activación de los canales de sodio. Para la secreción de cloro y empieza a reabsorberse sodio y el sodio jala agua a través de las acoporinas y el líquido se va al intersticio y luego hacia allá el sistema venoso. Vemos aquí, el mejor lugar de un neonato es en el pecho de su madre. Vemos aquí el bebé, sus manitos, está con su unto sebáceo cubierto con un campo, siempre cuidando la temperatura. Esto es para mencionar, nuevamente, aquí vemos ya todo su esplendor, ¿no? La placenta, una vena, dos arterias, acá está el primer cortocircuito, el segundo cortocircuito, el tercer cortocircuito. Acá está como la irrigación. Y aquí, ¿qué pasa cuando ya la placenta se produce el alumbramiento? Ya no hay placenta, la placenta se empieza a desprender y
al ya no producirse el intercambio gaseoso aquí, el producto, el neonato, tiene que realizar el intercambio gaseoso en los pulmones. El llanto, la temperatura, la presión de oxígeno, la activación de los canales de sodio, todo en su conjunto hacen que se establezca el intercambio gaseoso en los pulmones. Vemos aquí, observemos, esta es una gestante. Vemos acá la placenta, donde se realiza el intercambio gaseoso. Si cortamos aquí a este nivel de cordón umbilical, vemos acá, esta es la gelatina de Wharton o tejido gelatinoso, una vena y dos arterias. En esto consiste el cordón umbilical, que lo vamos a ver aquí. Vemos acá, vamos a ver. Esto es un cordón umbilical fresco. Observen el color, un blanco nacarado, y se traslucen los vasos sanguíneos. Acuérdense, una vena y dos arterias que están en espiral. Aquí está la base de cordón umbilical, acá está con un clan, ¿no? Y esta es la piel de un recién nacido, ¿no? Que tiene poco tiempo de vida. Y vemos aquí, acá está el clan, ponemos una pinza aquí y cortamos a este nivel. Luego vamos a ver cómo es el cordón umbilical. Este es un corte transversal del cordón umbilical. Vena y dos arterias. Vena, luz amplia, paredes delgadas y arterias, luz estrecha y paredes gruesas. Vemos aquí la histología a la par. Vena, paredes delgadas, luz amplia, arterias, luz estrecha y paredes gruesas. Y esta es la gelatina de Wharton. Entonces, la importancia de la respiración, de los estímulos táctiles, la idea es la transición, ¿no?, de la respiración líquida a la respiración gaseosa. El líquido pulmonar se va reabsorbiendo poco a poco, ingresa aire, va depurando el líquido y se establece el intercambio gaseoso en el pulmón. Entonces, vemos que la eliminación del líquido pulmonar fetal va a disminuir la resistencia vascular pulmonar. La importancia de la primera respiración. Vemos aquí que el aumento de la presión arterial y el aumento de la presión alveolar de oxígeno va a cerrar el conducto arterioso. Esto a su vez va a disminuir la resistencia vascular pulmonar, disminución de la presión del ventrículo derecho, disminución de la presión de la aurícula derecha. Por diferencia de presiones se va a cerrar el foramen oval, porque por un lado va a aumentar el flujo pulmonar, como caen las resistencias, aumenta el flujo pulmonar, va a aumentar la sangre que retorna a la aurícula izquierda y va a aumentar la presión de la aurícula izquierda. Y por diferencia de presiones se cierra el foramen oval. Otro punto importante es el corte de clampaje del cordón umbilical y el cierre del conducto venoso o conducto de Arancio. Los cambios postnatales. ¿Qué cambios postnatales se producen? El nacimiento produce la caída de la resistencia vascular pulmonar. Claro, cae la resistencia porque se va a establecer ahí el intercambio gaseoso. Se cierran los tres shunts: el conducto venoso de Arancio, el foramen oval y el ducto venoso o conducto arterioso. Y estos tienen cierre funcional y cierre anatómico y dejan ciertos rezagos que ahora vamos a ver. Va a aumentar el volumen minuto y él va a aumentar la resistencia vascular sistémica. En la vida fetal tenía alta resistencia vascular pulmonar y baja resistencia vascular sistémica. Al producirse el nacimiento, el parto de una transición normal, la cosa cambia. Entonces, cambios en la circulación fetal al nacer.
Vemos acá, los shunts o cortocircuitos son tres: ductos arteriosos, foramen oval, ductos venosos. Estos pueden tener un cierre funcional y un cierre anatómico y dejan un remanente. Vemos aquí que el ductus arterioso, el conducto arterioso, el cierre funcional está comprendiendo un rango entre 10 a 96 horas al nacimiento. El cierre anatómico 2 a 3 semanas al nacer y el remanente deja el ligamento arterioso. Es muy conocido que en los prematuros muchas veces no se cierra de manera funcional y a veces no anatómica del conducto arterioso. El foramen oval, que es entre las aurículas derecha e izquierda, varios minutos después del nacimiento, y el cierre anatómico luego del año, ¿no? Al año de vida. Y deja como remanente la fosita ovalis. El ductus venoso o conducto de Arancio también se cierra de manera funcional varios minutos después del nacimiento y entre 3 y 7 días luego del nacimiento se produce el cierre anatómico y deja como remanente el ligamento venoso. La arteria umbilical, las arterias umbilicales dejan como remanente los ligamentos umbilicales y la vena umbilical el ligamento teres. ¿Cuáles son las diferencias de la circulación fetal versus la circulación neonatal? Vemos aquí, en la circulación fetal, recordemos los esquemas que hemos visto, la figura, los gráficos. Baja presión sistémica. En cambio, en la etapa neonatal, alta presión sistémica. En la vida fetal, los shunt de derecha a izquierda, aurícula derecha, aurícula izquierda. En cambio, en la etapa neonatal, flujo sanguíneo de izquierda a derecha. En las etapas fetal, los pulmones no se encuentran funcionales, porque el pulmón está lleno en la etapa fetal de líquido y tiene una presión pulmonar incrementada. En cambio, en la etapa neonatal, los pulmones están funcionales porque ahí se realiza el intercambio gaseoso. En la vida fetal, la resistencia pulmonar está incrementada y en la etapa neonatal la resistencia pulmonar está disminuida para que se realice el intercambio gaseoso. En la etapa fetal la resistencia sistémica está disminuida y en la etapa neonatal la resistencia sistémica está incrementada. Como conclusiones, vemos que la activación de los canales de sodio es el suceso clave en la reabsorción del líquido pulmonar fetal, por lo ya explicado. El clampaje del cordón umbilical y la primera respiración conllevan a cambios en el sistema vascular. Como resultado de esto, la separación del corazón derecho e izquierdo en la circulación de ser en paralelo pasa a ser circulación en serie. Las estructuras vasculares fetales se convierten en ligamentos de soporte y los cambios producidos permiten que el recién nacido se adapte y sobreviva. Bien, muchas gracias.